Pauta de análisis. Pauta 100.5. Saludamos a nuestros invitados, Cristóbal Uneus, director de Data Science and Holster, y Claudio Alvarado, director del IES, para comentar la actualidad. ¿Cómo están? Buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, la actualidad arrancó todavía no cumple un mes el gobierno y no hay una sola encuesta, ni una que uno diga, bueno, no, en esta encuesta no. En todas la baja del gobierno es casi un desplome, 7 puntos, 12 puntos, y aparece también una preocupación enorme de la ciudadanía respecto de la proyección económica, de cómo está la situación. O sea, se generó una desesperanza o un temor, ¿no es cierto?, por la situación económica, pero ¿cómo, por más que el presidente haya dicho que iba a tomar medidas impopulares, ¿cómo ven ustedes esta baja en las encuestas, pensando como en la percepción ciudadana y cuánto importa para un gobierno que está partiendo? Cristóbal Uneus. A ver, dos cosas. Uno, yo creo que es bien llamativo el cambio de preocupación, así, un quiebre en las preocupaciones de la gente, ¿no es cierto? Tanto en Pulso Activa como en Criteria, ¿no es cierto? La principal preocupación, que era seguridad, pasó a económica, ¿no es cierto? Entonces hubo un cambio de expectativa fuerte ante el aumento en un 30% del precio de la benzina, el más alto en los últimos 46 años, ¿no es cierto? Y la gente lo sintió. Incluso tomé un taxi el viernes, ¿no es cierto? Y el taxista me decía, ya se siente que hay menos autos en la calle, y eso lo va a resentir el gobierno, porque la gente, a medida que aumenten los precios de manera más permanente, va a empezar a reclamar y le va a pedir al parlamentario, oye, yo soy de clase media, no me está llegando nada, ¿cómo me ayudan a mí?, ¿no es cierto? Hay una gran parte de la población que no cree que esta haya sido la única salida. Yo tampoco lo creo. Parece que tampoco había unanimidad en el gabinete, ¿no es cierto? Y lo segundo es que, y lo comenté yo la semana pasada, no se entiende esta medida en el objetivo más de mediano o largo plazo del gobierno de la rebaja tributaria. Ya la corrieron para la semana siguiente, ¿no es cierto? Porque se hace inconsistente esta medida con eso. Claro. Es natural. De hecho, yo pensaba que el gobierno iba a caer más. Y quizás eso lo vamos a ver a medida que la gente se dé cuenta del impacto en los precios. ¿Más? A la inflación. Sí. A lo que pega la inflación, claro, por ejemplo. Podría ser, ¿no? Claudio Alvarado. Claudio. O no. Digamos, yo creo que con independencia que luego uno se pueda preguntar por si esto pudo ser más gradual o si habían otros caminos, yo creo que para intentar entender la decisión del gobierno, probablemente una de las razones que incide en esta apuesta es apuntar a que haya un golpe fuerte de inmediato. O sea, que el choque en popularidad y en la sensación de la ciudadanía sea de una sola vez y no por goteo, con vistas a luego empezar a mejorar y que no ocurra lo que dice Cristóbal, que también es un escenario abierto, por supuesto, y es que esta sea una caída fuerte, pero que luego se siga profundizando. Yo creo que el gobierno más bien apuesta a lo primero. Creo que a favor de esa apuesta le juega algo que hablábamos con Cristóbal fuera de micrófono, y es que por primera vez en mucho tiempo un gobierno asume sin tener elecciones de inmediato. Si uno a mí por eso no me persuade mucho los paralelos con el presidente Boric, porque el presidente Boric era un gobierno distinto, entre otras razones, porque tenía el plebiscito 6 meses después. Entonces este es un escenario distinto y probablemente el gobierno está jugando con eso en mente. Pero claro, uno podría decir eso es plausible, es valioso un gobierno que esté dispuesto a perder popularidad y tomar decisiones que considera correctas. Eso hoy día no se ve, pero después la manera de comunicarla, yo creo que hay un trecho. Ahí hay una... Sí, o sea, que el fondo lo que quiero decir es que todo lo que he dicho hasta ahora uno podría discutirlo, puede ser más o menos plausible, pero en la manera de comunicarla, que la puesta en escena la semana pasada, obviamente que cuesta encontrar, digamos, argumentos que lo justifiquen o lo persuadan. Yo creo que fue una mala semana en ese plano. ¿Y quiénes son los responsables de esa mala comunicación, Cristóbal? Bueno, la vocera es como el lugar primordial, ¿no es cierto? Yo creo que ella la semana pasada no ayudó al gobierno, ¿no es cierto? Lo podría haber hecho mejor, y si hubiera notado, yo creo que enredó más de la cuenta, y ahí la moneda y el segundo piso tiene un desafío de cómo la apoya de manera más estructural. Le falta rodaje, no lleva ni 3 semanas, hay que también poner las cosas en perspectiva, pero el gobierno se está abriendo no solo este flanco, demasiado flanco al mismo tiempo. Antes que vayamos a todos los flancos, solo un punto. No es para eximir a la vocera de gobierno, porque voy a hacer 2 puntos. Uno, cualquier gobierno sabe, sobre todo si es un gobierno de emergencia, que tienes que poner gente experimentada en vocerías. No es para llegar a... Ya el gobierno anterior vimos que se criticó mucho al gobierno de Boric porque llegaba, ¿no es cierto?, gente que no había tenido experiencia. Entonces no es para entrar en práctica, digamos, los gobiernos, menos en puestos políticos de esa envergadura.
pero el gran error fue de la ministra vocera de gobierno o fue de la SECOM con todo el video y las redes sociales hablando de un país en quiebra. Yo creo que... Es que la SECOM depende de ella. Sí, pero se maneja independiente. Pero no, sí, Claudio. Sí. Todos sabemos que hoy día hay un sistema en el segundo piso en el cual Cristian Valenzuela, ¿no es cierto?, se ordenó el segundo piso y las comunicaciones de una manera distinta como las manejaba Camila Vallejo. Yo estoy de acuerdo y es evidente. Es el mapa, el organigrama. Es evidente que en el organigrama del gobierno cambió. Hay una conexión directa de una dimensión, una parte de lo que se llama el segundo piso con las comunicaciones. Pero de hecho, no es casual que que el pronunciamiento de Contraloría sea respecto del Ministerio de Secretaría General de Gobierno, porque la SECOM administrativamente depende de él. Y yo creo que a propósito de lo que dices tú, Claudia, que por supuesto que el problema y el desafío no es solo de la vocera, aquí hay algo que es más estructural, pero al mismo tiempo también ocurre que la persona que va a estar todos los días dando la cara por el gobierno, en primer lugar en términos de vocería, va a ser la ministra Cedillo. O sea, yo creo que ahí el gobierno es verdad que tiene otros flancos, como decía Cristóbal, luego supongo que vamos a entrar en algunos de ellos, pero yo creo que un flanco importante es que, para emplear los mismos términos de Cristóbal, la vocera tiene que ayudar al gobierno y no generarle más problemas. Por ejemplo, yo creo que el punto que tú pones es súper bueno. ¿Qué pasó cuando salió esta minuta que uno la mira y yo veo que la hizo Claude? Tiene el mismo formato, el estilo, es como que lo hubiera... ¿Hizo quién? Inteligencia artificial. Ah. Tiene el mismo formato y 8 minutos muy parecidas pidiéndole a la inteligencia artificial. Yo no sé si la hizo la inteligencia artificial y la miraron en diagonal y no vieron eso. Pero cuando se produjo eso, el ministro de Hacienda se ganó un poroto. La desautorizó al tiro. De inmediato. No tuvo ningún problema en ir a criticar. O sea, dentro de todo lo malo, eso estuvo bien, dices tú. Él reaccionó muy bien. Entonces y yo estoy de acuerdo contigo, el ministro Quirós tiene la misma experiencia política que Mara Sadini y él supo reaccionar, ella no. Entonces ahí él se ganó un poroto muy bueno porque le bajó el perfil y después Valenzuela tuvo que reconocer al tiro el error, independientemente que haya sido de él o no. Entonces ahí yo siento que el ministro de Hacienda se ganó un poroto, lo hizo muy bien, algo que uno hubiera esperado que lo hiciera la vocera. Pero son del mismo equipo al final de cuentas y eso evidentemente da una señal de falla, ¿no? De error, de falta de ajuste. No hablábamos con el senador Lonton y decía comunicacionalmente esto se comunicó mal, están recién partiendo, pero no partieron bien desde ese punto de vista, que hay que hacer ajustes. Y fíjate que es importante el punto, porque claro, uno podría decir ya esto es puramente comunicacional, digamos, bajándole el perfil, pero yo creo que no es el caso. Yo creo que este es un desafío muy importante para el gobierno por lo siguiente, porque el gobierno, entre las cosas que ha prometido de modo más permanente, es que es un gobierno que viene a poner orden. Eso le hizo sentido a la ciudadanía. Eso además me parece que encuentra buenos fundamentos de justificación en varios problemas que vive el país, pero la promesa de orden también hay que encarnarla. Aquí mostró desorden. Hay que encarnarla mostró desorden. Sí, efectivamente. O sea, el gobierno en este plano no se ha visto ordenado. Yo insisto, a mí me parece interesante y digno de análisis como, aparte, estar dispuesto a perder popularidad cuando se hace algo que se considera correcto. Yo creo que incluso puedes hablar bien, pero esa es otra discusión del punto de vista de la puesta en escena muy desordenada, y eso es contradictorio con lo que el gobierno ha prometido que viene a hacer, digamos. Sí, también otra cosa, y lo pongo en pregunta, que la gente cuando decide cambiar un gobierno es porque quiere estar mejor y porque la promesa es para estar mejor. Y era como que veníamos de un pésimo gobierno y la ciudadanía dijo, ya, pero quiero estar mejor, que me arreglen el tema de la seguridad, voy a tener más empleo. Y el choque con esta realidad de que el alza de las bencinas te va a subir todo, te va a subir la UEF, te va a subir el arriendo, el transporte, el pan, o sea, lo que se llama propiamente el cotidiano. O sea, más cotidiano, más choque a lo cotidiano no existe. Entonces, también varias encuestas mostraban, creo que era Pulso Ciudadano, el nivel de pesimismo que se empieza a instalar frente a la economía. Sí. Y entonces, en un país que estaba en emergencia, que se cae a pedazos, más el pesimismo en la ciudadanía, yo encuentro que esa desazón hace muy difícil como poner en marcha un país cuando está tan triste y tan desesperanzado, en términos de la comunicación política, que no es solo lo que la vocera diga, es lo que tú transmites también. Claro, yo creo que al gobierno le ha faltado explicar la ruta hacia adelante. ¿No es cierto? Como, oye, nos vamos a apretar el cinturón estos primeros meses, la guerra es un escenario inesperado, estamos reaccionando para que después sea mejor. Esperen, confíen en nosotros que hacia el final del año... Bueno, ese punto que dice Cristóbal, ¿sabes? Que alguien se lo escuché y dijo, así como el ministro dijo, saben que nos van a subir las bencinas a 370 pesos, pero si la guerra se acaba la próxima semana, en 3 semanas más
van a bajar 370 pesos, por ejemplo. Que Sí, eso, pero la gente, pero esa es una eso proyección no lo cree. de cosas futuras que podrían pasar. Decía, así como con la velocidad que subió, podría bajar. Pero nadie lo ha mencionado eso. Sí, pero lo que el gobierno está diciendo implícitamente, báncatela solo. En el mensaje, dice. En el mensaje profundo, Claudio. la clase media, báncatelo solo. Claudio, ¿tú coincides? Dos cosas, en una sí y en otra no, digamos. Tanto por lo último que sea Cristóbal, yo creo que el gobierno tiene elementos para transmitir algo distinto al báncatela solo, porque de hecho en las medidas que se ha presentado, donde tiene que subirle el volumen, es a los paliativos, a las medidas que apuntan a mitigar. Yo creo que ahí todavía tiene que sacarle lustre. Ayer venía una entrevista bien interesante a la ministra Wolf en La Tercera, que creo que una de las voces que puede ayudar a transmitir esa otra cara de la moneda. Yo creo que ahí todavía el gobierno tiene margen, porque además de hecho no ha sido solo un báncatela solo, aunque es verdad que con la clase media tiene una deuda pendiente. Sobre el otro punto que decía Cristóbal, yo estoy muy de acuerdo. Los gobiernos, digamos, que han llegado últimamente en el mundo a dar malas noticias y que han tenido buenos resultados en términos de popularidad, son gobiernos que se han caracterizado por dibujar un horizonte de esperanza que ayuda a resistir el chaparrón. Con estilos distintos, no sé, Giorgia Meloni en Italia, más allá de que ahora le fue mal en un referéndum, los primeros 3 años fueron muy buenos. Milei en Argentina, un estilo distinto. Pero ambos llegaron con malas noticias a decir que esto era difícil, pero tenían un horizonte que, digamos, en último término, de esperanza, que ayudaba a resistir, marcaban un camino. Yo estoy de acuerdo con Cristóbal que eso todavía es algo que le falta, digamos, que el gobierno del presidente casi no ha desarrollado de modo suficiente. Oye, no nos queda mucho tiempo, pero la ministra Steiner todavía no ha pasado un problema que tiene y hay un nudo ahí. ¿Ustedes creen que lo está sobrellevando, lo está surfeando? ¿O definitivamente Hablamos no se de sabe? la ministra de Seguridad, Gina Steiner. Yo creo que este es lejos el mayor problema que tiene el gobierno de manera estructural. Yo estoy realmente decepcionado y muy sorprendido de lo que hizo. Como una ministra que supuestamente venía, que dicen que fue muy buena fiscal, yo ahí no me manejo mucho, pero que era una voz que sabía, se enredó en algo que no se entiende. Y que tiene consecuencias institucionales. Y que tiene consecuencias institucionales y la está desfocalizando de la principal promesa que tiene este gobierno. Una ministra no puede decir, no me pregunten por eso porque estoy en otra. Claudio, ¿tú coincides con eso? No son palabras, ¿no? Coincido. Es probablemente, como dice Cristóbal, el principal problema, porque no es que lo que hemos hablado anteriormente en el programa sea irrelevante, por supuesto que es importante, pero seguridad fue la principal bandera de campaña y además este era, digamos, todavía puede mejorar, pero en su nombramiento lo que se transmitía era algo parecido a lo que pasa con la ministra de Salud, lo que pasa con el ministro de Transporte, ministros que, por decirlo en términos muy coloquiales, pero este era el rumor que son secos en lo suyo, digamos. Claro. Eso es lo que... Experto en su área. Claro. Y eso claramente no se ha visto y de hecho le está generando un problema. Bueno, hay que ver qué pasa mañana en el Congreso, pero porque hay una sesión, ¿cierto? Donde sí, ella va a estar el senador invitada. Lonton decía, hay que ver las explicaciones que da Serna para saber cuál va a ser su futuro, dijo, y el presidente tendrá que decidir. Yo le preguntaba si que abría la puerta a la destitución, me dijo, puede ser, dijo. O sea, ¿ustedes ven así de riesgoso Claro, la pero aunque situación no de pase, aunque no suceda eso finalmente, el Queda solo habilitada. hecho de que estemos conversando esto Queda confirma habilitada, lo delicado del asunto. O sea, que lo que ella dijo en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados es que la salida de la subprefecta Consuelo Peña fue decisión del director de la PDI. Yo me imagino, porque es su superior. Es que por eso digo, pero es que si no es así y fue una presión, que es lo que ha trascendido es que habría sido una presión de ella. Y ella no dijo la verdad frente a los diputados, la situación puede ser muy compleja. No estoy diciendo, digo, Y por eso va a ser tan importante ver qué dice Serna mañana. Claro, por eso es tan importante la reunión con Serna, para chequear esa versión. Está muy complejo ese punto. Son 8:53 y bueno, como cada lunes en el análisis, Cristóbal Uneus, director de Data Science and Holster, y Claudio Alvarado, director del IES, Instituto de Estudios de la Sociedad. Que esté muy bien, le damos las gracias.